Para entender más el tema, necesitamos saber el contexto histórico, y para aquello necesitamos saber qué es la Guerra de la Reforma. La Guerra de la Reforma abarca desde 1857 hasta 1861. En este periodo hay dos grupos que buscan el control del país. Por un lado están los liberales y por otro los conservadores. Los liberales tenían como objetivo reactivar la economía, reorganizar administrativamente y financieramente al país, teniendo como leyes más relevantes. La ley de Juárez decía que como el ejército, como la iglesia, ya no tendrían más derechos especiales sobre el gobierno. La ley de Lerdo, que decía que las tierras que fueron entregadas a la iglesia fueran devueltas al pueblo. La ley de iglesias, que decía que prohibía el cobro de diezmos y derechos parroquiales a los pobres. Obviamente, esto hizo que el ejército y el clero apoyara más el movimiento de los conservadores. Los conservadores, liderados por el militar Félix María Zuloaga, desconocieron la Constitución de 1877. Cuando el presidente Comonfort deja la presidencia, crea una inestabilidad, causando como defecto dos líderes en el gobierno, uno constitucional y uno de golpe de estado. El constitucional era Benito Juárez, que era el presidente legal cuanto a lo que dictaba la Constitución de 1857. Mientras que por la otra parte estaba el general Zuloaga, tomando la Ciudad de México para poder subir al poder. Benito Juárez, por el lado de los liberales, pide ayuda a Estados Unidos, y este se niega. Mientras tanto, Zuloaga, por el lado de los conservadores, pide ayuda a España, dándole una gran ventaja militar sobre los liberales. Y todo este gran conflicto culmina gracias al hecho que pasa en 1859, cuando los conservadores toman Veracruz y fallan en el intento, y este hecho hace que incline la balanza hacia el lado de los liberales, haciendo que ganen la guerra. Juan Camper fue un militar conocido por su actuación en la Guerra de Reforma, combatiendo contra la invasión francesa. Se enfrentó y venció grupos que pretendían desconocer al gobierno del presidente Juárez. También atacó a los conservadores en distintos lugares de Hidalgo, como Cápula, Mineral del Chico, Apan, Pachuca, Actopan y Tulancingo, y finalmente fallece en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 1875. En 1855, el presidente electo Benito Juárez decreta las leyes de reforma que tenían como objetivo principal separar la Iglesia del Estado, de las cuales existen tres principales. La Ley Juárez, en donde se desconocía totalmente la Iglesia en la toma de decisiones del mismo gobierno. La Ley Lerdo, donde todo predio urbano o rural perteneciente a corporaciones eclesiásticas sería asignada a los respectivos inquilinos por una cantidad que resultara de la conversión de la renta anual al valor de la propiedad. Y la Ley Iglesias, en donde quedaban prohibidos los cobros obligatorios por servicios parroquiales como bautismos, bodas, actos funerales y otros. Un año después, terminada la Guerra de Reforma, en 1862, el presidente Juárez suspende todos los pagos de la deuda externa, hecho por el cual los franceses deciden atacar México, con la finalidad de ser pagados. El 18 de febrero de 1856, liberales de Jacala, encabezados por el alcalde Gabriel Mayorga, redactaron la llamada Acta de Jacala, con la que apoyaban la libertad de creencias, igualdad ante la ley y separación de la Iglesia y el Estado. De igual manera,
Hubo descontento en la misión Cerro Prieto, Zipatla y San Nicolás. Estos poblados se unieron a los rebeldes religiosos, dando inicio a una serie de luchas intestinas dentro de la Sierra Gorda. Fue un antecedente de las leyes de reforma y de la Constitución de 1857. La Guerra de Reforma, o también conocida como la Guerra de los 3 años, transcurrió desde el 17 de diciembre de 1857 hasta el 1 de enero de 1861, que culmina con la entrada de Juárez a la capital del país. Este conflicto enfrentó a los bandos que se encontraban divididos en la sociedad mexicana, liberales y conservadores. En 1860, el general liberal Pedro Ampudia toma Pachuca, siendo una de las últimas acciones militares de la Guerra de Reforma. La última batalla de este conflicto se desarrolló en Pachuca y el Real del Monte, donde los conservadores Félix María Zuloaga y Leonardo Márquez fueron vencidos por el liberal Santiago Tapia y el coronel Porfirio Díaz el 20 de octubre de 1861. La erección del Estado de Hidalgo. La erección del Estado de Hidalgo es como se le denomina al proceso legislativo que resultó en la creación de la nueva entidad federativa de Hidalgo en México. Este proceso empezó en 1861, terminada la Guerra de Reforma, pero un año después los trámites tuvieron que interrumpirse por el desencadenamiento de la intervención francesa en México. El 16 de enero de 1869, el Congreso de la Unión emitió el decreto de erección de Hidalgo por el presidente Benito Juárez. El primer gobernador fue Juan Cedoria. A la nueva entidad se le asignó el nombre de Hidalgo en honor a Miguel Hidalgo y Costilla. Distintos factores se deben a la creación del Estado de Hidalgo, como son la ingobernabilidad, la amplitud territorial del Estado de México, la dificultad de las comunicaciones de la época. Económicamente, desde 1825, las zonas pulqueras y mineras de Hidalgo aportaban más del 26%. Posteriormente, en 1868, el porcentaje de participación fue superior a un 35%. En cuanto a la seguridad, entre 1849 y 1869 se registraron 14 disturbios en el territorio, desde conflictos de límites y controversia por la distribución de agua, como sucedió en el caso de Cotepec en Napa. Rebeliones campesinas, como la de Manuel Domínguez, conocido como el comunista sublevado de Pachuca. El primer intento para crear una entidad federativa con los territorios comprendidos dentro del Estado de Hidalgo fue el 1 de junio de 1823, suscrito por Cristóbal Andrade, representante de Huejutla, a través del cual solicitaba apoyo para formar la provincia de la Huasteca. El 31 de octubre de 1855, Manuel Fernando Soto, diputado por Tulancingo, remotó el viejo proyecto del Estado Huasteco, ahora con el nombre de Iturbide. Intentos de erección del Estado de Hidalgo. El primer intento fue el 31 de noviembre de 1861, terminada la Guerra de Reforma. Habitantes de los distritos de Tula, Tulancingo, Huejutla, Teotihuacán y Texcoco iniciaron a través de los diputados Alejandro Garrido, Justino Fernández y José Luis Revilla las gestiones para erigir un nuevo estado con el nombre de Hidalgo. El segundo intento concluyó el Segundo Imperio Mexicano, el 15 de julio de 1867. Posteriormente, el decreto de erección del Estado de Hidalgo fue el 16 de enero de 1869 emitido por el presidente Benito